le anuda un poco a Truffaut. Y es que hay un momento en la película, una secuencia que es, las dos secuencias, cuando él mira en la fuente a los niños que están jugando, que son niños, pese a la miseria y pese a que probablemente tengan que dedicarse al mercado negro y hacer labores para la familia y tal, ¿no? Y después cuando están jugando al fútbol con esa pelota, casi que nos ha recordado los tiempos nuestros iniciales cuando jugábamos con cualquier cosa al fútbol, ¿no? Y no le dejan jugar, y dice José Luis muy ajustamente que es que los niños se dan cuenta que él no es niño, que algo les separa, hay una barrera invisible, por hablar de la película también de Kazan, ¿no? Que acaba separando más allá de que niño, tenga 12 años. Yo eso... Claro, yo soy el único que tiene la edad para haber vivido eso. Eso era muy propio igual aquí después de la guerra. Y los chicos de cada barrio que están jugando con su pelota no les gusta nada que venga un tercero. Nunca, pero nunca. Aquí era feroz. Vamos, era de lo que se llamaba Andreas entre una calle y la de al lado. Eso, como el hecho de esa coexistencia y tal... Yo he ido a comprar pan y a vender pan y cosas de esas al mercado de la cebada y he hecho a las 6 de la mañana una cola para llegar con mi tarjetita. O sea, es que cuando la situación es tan extrema, yo lo entiendo normalísimo y por eso me parece muy bien que engancha con los sí, pero son así. Cuando tú no tienes... Juan, son pero, esos niños así. Pero cuando miras la película, yo creo que la mirada de Rossellini, y yo creo que ahí reside el talento suyo, es que no hace un documental, ni hace una película antropológica. Hace cine, hace ficción. Es decir, estamos a ficción, lo que pasa es que la hace desde un punto de vista sorprendente que hasta ese momento pues no se había visto, ni siquiera Flaherty, que tiene una película parecida, entre comillas, fue Louisiana Story, basada en un niño que tampoco sonríe casi nunca, en este caso muy cercano a la naturaleza, una película propagandística inicialmente para la Shell o una compañía de petróleo, ¿no? Pero aquí, desde que miras al niño, el niño es un ser extraño. Como dice también Warner en el libro, la película empieza en un cementerio, que es lo que es Berlín. Es que Rossellini opera siempre así, o sea, de repente coloca una metáfora, parece que está contando una fábula y de repente está pegado a la realidad, y de repente está pegado a la realidad, y de repente hay una cosa sorprendentemente poética. Por supuesto que la gente cuando se caía un caballo lo destripaba, pero la manera en que lo filma y la manera en que está colocado al lado de una y otra cosa resulta cruel, resulta surrealista también, siendo a la vez poético. Por eso yo creo que la mirada del niño es un niño que nunca hace nada de niño. Por supuesto que hay muchos niños en Berlín que están haciendo eso, y en Madrid durante la guerra y en la posguerra, y ahora mismo lo estarán haciendo. Ya en Bosnia no hay guerra, pero en Irak seguro que se están produciendo historias parecidas. El problema es cómo atrapa esa realidad, es cómo es capaz de atrapar el instante y lo hace a la vez poético y abstracto. Es decir, te da, con la propia realidad te está dando la idea, pero sin enfatizarla, sin hacer un discurso. Para mí ese es el talento de Rossellini que se dio en él y que no se volvió a dar, yo creo, en ningún otro cineasta. Pero luego hay un planteamiento único, ético, ¿no? en su trilogía en todo su cine. Sí, entonces, vamos, pero ceñiéndonos a la película de esta noche y que pone fin a su trilogía neorrealista, ¿no? Es que, y lo dijo Juan al principio de la presentación, y está estudiado sobre todo por el crítico André Bazin, que es sobre cuyo estudio se han basado otros estudios posteriores, que es la búsqueda de la verdad. Porque él, en las palabras iniciales de la película, dice que efectivamente esto no es una película contra los alemanes, ni para justificar a los alemanes, sino para una película sobre el Berlín de 1947, sobre una historia que se vivía allí y que, desde luego, en Berlín, en ese Berlín que acabamos de ver en ruinas, vivían en 1947 3 millones de personas, que se dice pronto, pero que hay que ver cómo estaba la ciudad, porque esos planos son auténticos, al margen de que la casa luego se reprodujo en un estudio, la casa donde habitan ellos, y en consecuencia eso hace que pensar. No obstante, dada la extensión de Berlín, era una ciudad desértica gran parte de la película, pese a que luego, en fin, circulaba el metro y en algunas partes del mercado negro había más habitantes. Pero él quiere, en todo su cine, y sobre todo en esas 3 películas incluidas claramente en el neorrealismo, una búsqueda de la verdad, y la verdad a través de los ojos de un niño que genera al final, pues quizá todavía influido, también lo decías tú en la presentación, por el profesor que se encuentra de su infancia, y quizá también no se puede abstraer
a la historia, que como efectivamente es cine, porque no es documental, la historia donde el niño, el agobio de 5 familias metidas en el mismo piso, la presión que sufre, tanto por un lado directa del Brett como del dueño de la casa, y la obsesión permanente de que siempre a su familia y al padre enfermo le echaban la culpa. O sea, que influyen muchísimas cosas. La cobardía de su hermano, claro. Y la cobardía del hermano, efectivamente, y la prostitución de la hermana. O sea, que es una historia realmente terrible y el niño empieza como un ser, no voy a decir inocente, pero un poco en la línea de lo que decía Juan, atrapado por las circunstancias. Pero poco a poco te das cuenta que la mirada de la cámara, porque la película está omnipresente sobre el niño, la cámara está acosando al niño continuamente. Vemos las cosas a través de la cámara, pero también conducidos por el niño. El niño nos guía por ese mapa humano de desolación que es Berlín, las ruinas de Berlín en ese momento, ¿no? Y ese niño poco a poco se va enfangando en una situación que es la de la pérdida de la infancia. Ya no es simplemente el niño que ayuda, desesperado, con ese hermano que es incapaz. Hay un momento muy hermoso cuando el padre le dice, debes tener valor al hijo, un hijo que ha luchado en la guerra, que solo se liberará hasta el final, ¿no? El niño que está dando la cara por toda la familia, que es el sostén de la familia, pero poco a poco el mundo de alrededor, ese mundo de desolación, ese cementerio viviente que es y ese desierto que es Berlín, se le va metiendo en el alma al niño. Y por supuesto yo creo que es un discurso moral y filosófico sobre el malestar, he dicho el malestar europeo, pero yo creo que la condena de los alemanes es sin ningún género de dudas, y los alemanes lo vieron muy bien. Los pocos que vieron la película en los años 40 y 50 no les gustó nada, y cuando la película se estrenó, creo que en televisión en los años 70, el malestar alemán fue tremendo, porque el juicio sobre la debilidad moral a mí me recuerda en buena medida el speech final de Spencer Tracy con Burt Lancaster en Vencedores o Vencidos. Es decir, el hecho de la cotidianidad, de no poder ser. El padre lo dice muy bien, no he sido capaz de revelarme, pero lo que dice el padre se corresponde. Hay dos grandes speech, que es el del maestro con respecto al niño mientras lo sobetea, y el del padre casi moribundo en esa casa, y son los dos discursos. El discurso que movilizó a una nación, a muchas jóvenes generaciones, y que va a movilizar al niño por ese padre débil, etcétera, y el del padre que dice, es decir, los culpables, no voy a decir inocentes, los culpables pasivos de todo lo que ha sucedido. Y hay un primer discurso que es el iniciático del propio Rossellini, donde hace mención a algunas cosas que has dicho. Y yo insisto, yo creo que no, en sus propias palabras, en las palabras de Rossellini, no es una película contra los alemanes, es una película que expresa la realidad terrible del nazismo, de las consecuencias que tuvo el nazismo en la ciudad de Berlín. De todas maneras, con Rossellini pasa una cosa muy curiosa que a mí me importa muchísimo más, me importa mucho ya últimamente, y es que hay su obra cinematográfica, su obra televisiva, pero luego todo lo que habló y no pudo realizar, y todas las conversaciones y conferencias y charlas que fue dando, que muestran una evolución de su mente extraordinaria, en algún momento admitió que efectivamente esa frase, digamos, de que ni apoya ni critica a los alemanes, confesó que efectivamente que él tenía latente en su piel, vamos, el haber sufrido la dominación alemana y el haber vivido escenas como las de Roma Ciudad Abierta y las de Paisá, y que ese rencor sí lo llevaba adentro. Entonces, está bien porque hay una cosa que ha dicho Eduardo. En esta película no hay rencor. No hay rencor. No hay rencor, pero hay algo. Sí, hay una cosa de alguien que está juzgando y está juzgando con severidad. Está jugando duro. Él elija el protagonista, es importante entrar en algunos detalles. Muchas veces se dice los directores no realistas buscaban a los, y de hecho Rossellini buscaba actores, en fin, que pasaban por allí. Este niño fue elegido o fue seleccionado, me parece, se fijó en él, no sé si fue en una sesión de circo, no recuerdo bien. Sí, estaba en un circo trabajando, pero creo que era un niño especialmente escogido para hacer esta película. Hay una cosa que ha dicho Eduardo importante, a mí me parece muy importante porque lo olvidamos, que hay una época, es decir, que lo que añade Rossellini con respecto a otros directores que le han seguido y que no han sido capaces del todo de imitarle, es que él tiene una espléndida vocación primera de documentalista. Y ese documentalista, de hecho, en el gran sentido del cine, lo aplica. Entonces, sabe recomponer las cosas que ha visto, dirigirlas muy bien, porque la verdad es que están muy bien dirigidos los actores,
pero ha observado la realidad y la reconstruye bajo lo que le interesa a él. Efectivamente, en ese sentido, lo que me parece más valioso de Warner es eso de que elige los momentos que le interesan para dar no sé, el declive moral de un país. Eso sí lo consigue, eliminando cosas que podrían no interesar en absoluto. ¿Por qué no le interesa esa noche con la muchacha cuando vuelve a casa por la mañana? Eso no le importa a él nada. Se ha quedado con la muchacha, no supone para él ninguna cosa. Sin embargo, sí le supone que el padre, de acuerdo con unas tradiciones en las que le ha educado, le va a dar una bofetada y le va a afear y se va a alegrar de que su hijo abandone ese mundo. Yo creo que todo eso sí que es muy Rossellini. Muy Rossellini, que evolucionó de una forma extraordinaria. Si veis las entrevistas, las cosas que fue publicando a lo largo del tiempo, lo que fue, me parece, es un hombre, yo diría un hombre sabio. Un hombre sabio capaz de madurar mucho, mucho más. Lo que pasa es que el cine, por desgracia, todos lo sabemos, es un medio tan caro que si hubiese sido un novelista habría dejado una obra mucho más extensa y mucho más...